nuestra vida, que es el que va a santificarnos, porque la fe nos da vida. Vida que nosotros, la vida es el movernos, ¿verdad? Entonces, si viene a darnos vida, con lo que yo vivo, estoy demostrando lo que yo creo, ¿verdad? Puedo tener buenos fundamentos que recibí por herencia de mis papás, ¿verdad? Pero yo tengo que experimentarlos, no confiar plenamente, que soy hijo de pastor, ya soy salva, no, yo ya los recibí, pero ahora yo tengo que experimentarlos en mi vida. Y esto es lo que nos habla la carta a los Corintios. Vamos a ver que en realidad esta carta es una de las cartas que nos habla de temas bien fuertes, ¿verdad? Pero que es, pues si viene de la doctrina de la salvación, quiere decir que, pues, que la fe exige obras en nuestra vida, ¿verdad? Exige obras en nuestra vida. Entonces, esta carta, que fue escrita por el apóstol Pablo, la escribió cuando estaba en Éfeso. Sabemos que Pablo visitó por primera vez a Corinto en su segundo viaje, cuando aquella ocasión en que fue corrido de Tesalónica, ¿verdad? Y estaba él esperando a Silas y a Timoteo. Pablo conoció ahí a dos personas que estuvieron mucho tiempo con él, como fue Aquila y Priscila. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 18 de Hechos. Usted lo puede leer en su casa. Si usted lo empieza a leer, se va a ser motivado a seguir leyendo todo lo relacionado con los viajes de Pablo. Y Pablo vivió mucho tiempo con ellos. Y le ayudó esto porque ellos tenían el mismo oficio que el apóstol, ¿verdad? Y entonces, ahí en el capítulo 18 de Hechos nos relata acontecimientos muy especiales del apóstol Pablo, porque Pablo, al inicio de su ministerio, él estaba terquito en predicarle a los judíos, ¿verdad? Él le predicaba tanto a los judíos y él lo que proclamaba era que Jesús era el Cristo. Y acuérdense que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Entonces, ahí en ese capítulo de Hechos vemos cómo los judíos siempre era por lo que se oponían de Pablo. Entonces, de ahí Pablo ya está convencido que su ministerio no es para los judíos. Su ministerio era para los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, pues ya, ¿a qué estoy batallando tanto, verdad? Si ya el Señor le había dicho que era instrumento para los gentiles, Pedro era para los judíos, pues deja a Pedro ahí con los judíos y él váyase, pero él quería, nacía a predicar, les predicaba a los judíos, pero de ahí él decidió irse a predicar ya directamente su ministerio a los gentiles. Luego encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 19 de Hechos, cómo durante su tercer viaje Pablo recibió noticias de la iglesia que había iniciado en Corintios. De hecho, estuvo mucho tiempo, estuvo como 1 año y medio. Si en Tesalónica, ¿cuánto tiempo estuvo? 3 semanas, ¿verdad? Aquí en Corinto estuvo 1 año y medio. Ahí nos dice la escritura que estuvo 1 año y medio. Durante ese año y medio, Pablo estuvo predicándoles, enseñándoles, ¿verdad?, todo lo que él sabía, lo que él había recibido del Señor. Pero cuando ya él los deja, ¿verdad?, habían surgido muchos problemitas que había dentro de la iglesia. Parte de estos problemas que había en la iglesia se debía a la situación que vivía la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad exageradamente pagana, ¿verdad? Se dedicaba mucho estaba perdida en cuanto a las relaciones sexuales, ¿verdad? Ahí había un templo a la diosa Afrodita, ¿verdad?, que tenía aproximadamente como 1000 prostitutas ahí. Imagínense cómo estaba la coyotera, era poquito cómo se movía la ciudad. Entonces, parece que no, pero mover a veces de las cosas que rodean a la iglesia, quieren entrar dentro de la iglesia. Y a veces nosotros se los permitimos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y Pablo escribe esta carta para que la iglesia sepa cómo
¿verdad? Y vamos a ver algunos de estos problemas que nosotros tenemos. Vamos a ver ahí en 1 Corintios, en el capítulo 7, hay tantas cosas que podemos aprender de esta carta. ¿Dónde empezaremos? Vamos a tomar un punto, el cual tomó mi hermano, que dijo acerca de las autoridades, de las divisiones que nosotros encontramos en 1 Corintios, que había divisiones. En el capítulo 1, el verso 11 y 12. Todas estas situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia a través de la doctrina de la salvación, Pablo está enseñando que la nueva vida en Cristo exige una manera nueva de vivir. El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo lo que hayamos vivido ya se quedó atrás y nuestra nueva vida exige una vida limpia, santa, ¿verdad? Y tiene que haber cambio, no podemos ser igual cuando tenemos ya una nueva vida en Cristo. Entonces en el verso 12 dice, habla esto de que el tema de esta, o el título de esta porción es, ¿está dividido Cristo? Y Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, el verso 11 dice, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Aquí dentro de la iglesia de Corinto había ya divisiones, ¿verdad? ¿Y por qué había divisiones? Porque había líderes fuertes en la iglesia, ¿verdad? Como Apolos, que era un hombre de mucho conocimiento, muy preparado, ¿verdad? Y Pablo, no se diga, sí. Y Pedro, que era llamado a ser el apóstol de los judíos, y otros, pues los que más se creían eran los de que yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo les enseña, ¿acaso Cristo está dividido? Entonces esto no debe ser marca de división, ¿verdad? Aquí está habiendo un problema, pero Pablo da consejos muy porque ellos acuérdense que estos gentiles en su mayoría eran griegos, y ellos tenían mucho conocimiento, y ellos le daban mucha importancia a las personas que tenían mucho conocimiento. Y aquí Pablo les empieza a hablar lo que es la sabiduría del hombre, ¿verdad? Y le dice, y empieza a darles enseñanza. Aquí Pablo le dice en el verso 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces los corintios eran lo que buscaban. O sea, no, pues para mí Apolos es el mejor, es el que habla mejor. No, pues Pablo, no, pues Cefas, no, pues yo de Cristo, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo les empieza a dar así, en el verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Esto es lo que Pablo está enseñando, que no debe uno de confiar tanto en la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Que no confiemos en lo que nosotros sabemos. Es más, los mismos, estos líderes no era lo que ellos estaban buscando. Apolo no se sentía más que Pablo, ni Pablo más que Pedro, ni nadie. Pero la gente sí estaba buscando a quién poner. Acuérdense que el hombre siempre quiere poner a uno más que el otro, o sea, hace las comparaciones. Pero Pablo dice, la sabiduría es la de Dios.
¿Sí, hermano? Sí, porque Pablo más adelante